Buenas tardes y buenos días a todos desde la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Me llamo Gabriel García Prieto, director de Relaciones Internacionales, y estamos aquí para tratar y hablar de un tema yo creo que tremendamente apasionante, de muchísima actualidad. El título ya sabéis cuál es: cómo abordar las oportunidades y amenazas de la disrupción digital. Una disrupción que yo creo que lo tenemos en nuestro día a día, en las noticias y prácticamente en todos los sectores de la economía y de la sociedad. Están revolucionando nuestras vidas. Y tenemos para hablar de este tema con nosotros a Luis Manuel Díaz de Terán, director de Desarrollo de Negocio de la consultora Altran. Altran, como todos sabéis, es una multinacional especializada fundamentalmente en consultoría I+D, prácticamente en casi todas las áreas de desarrollo, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones, como temas aeroespaciales, transporte, etcétera, etcétera. Luego, Luis, si quieres, nos detallas un poquito más la empresa en la que trabajas. Luis Manuel es ingeniero superior industrial por la Carlos III, máster en el IES y tiene varios programas ejecutivos en el MIT. Y a lo largo de su dilatada carrera profesional ha desempeñado distintos puestos en Altran de dirección, tanto en el ámbito de desarrollo de negocio como estrategia. Ha sido gerente de unidad de negocio y consultor. Tiene amplia experiencia tanto nacional como internacional, antes hemos estado comentando. Se ha recorrido yo creo que casi los 5 continentes trabajando en distintos proyectos. Y en este sentido, poquito más, creo que si os parece entramos en materia. Os dejo en manos de Luis Manuel, que yo creo que nos va a contar y creo que nos va a entretener con un tema tan apasionante como este de la disrupción digital en la sociedad que en estos momentos nos encontramos. Pues todo tuyo, Luis Manuel. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel, por tus amables palabras y gracias a la UNIR por invitarme a dar esta Open Class. Y bueno, pues si estáis viendo la presentación, veréis que vamos a hablar de disrupción digital, como bien ha dicho Gabriel, pero estamos hablando también de cómo llegar al alma del cliente. Una de las cosas que vamos a explicar en esta presentación es cuál es la llave para llegar a ese alma del cliente y qué implicaciones tiene hoy día con la disrupción digital el poder llegar al alma del cliente. ¿Vale? A mí me gusta empezar siempre este tipo de ponencias con una pregunta, que la voy a hacer al público y me la podéis responder con el chat o pensarla, y a Gabriel, que aprovecho que le tengo aquí al lado, le voy a pedir que me la responda también. Y la pregunta es, ¿cuál es el sector menos atractivo de todos los que conocéis? Desde el punto de vista de margen de beneficios. Como esta es una pregunta complicada, porque es muy abierta, la voy a cerrar un poco más para dar pistas. Entonces, os hago esta misma pregunta, pero pensad que estáis en Estados Unidos, ¿vale? Zona geográfica de Estados Unidos. Y para dar más pistas aún, pensad que estáis pocos años después de los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Entonces, si estáis en Estados Unidos, tenéis que poner vuestro dinero en algún tipo de empresas, de algún tipo de sector, acaba de ocurrir lo que ha ocurrido el 11 de septiembre, ¿en qué sector creéis que vais a obtener menor retorno de esa inversión que vais a hacer? Bueno, ya que soy el único que tiene voz en estos momentos, a mí cuando has hecho ese comentario, el primer sector que me ha venido a la cabeza es el agrícola. Lo que pasa es que cuando has comentado el efecto del 11S sobre el sector agrícola, me da que no tiene mucho que ver. Y el sector financiero, sin embargo, es un sector tremendamente atractivo. Así que no lo sé, pero yo no sé si alguien se anima a contestar desde Colombia, desde Ecuador, pero el sector menos interesante desde un punto de vista más aburrido de transformación digital. De inversión. De inversión. Si yo pongo mi dinero, olvidémonos de la tecnología, si yo pongo mi dinero y quiero ganar más dinero porque estoy invirtiendo mi dinero, ¿en dónde no debería de ponerlo después de haber ocurrido lo que ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos? En el sector aeronáutico. Excelente respuesta. Menos mal. Muy bien, en efecto, el sector aeronáutico. De hecho, debería aparecer una grafiquita aquí. Pues no aparece. Bueno, pues aquí lo que deberíais de ver, disculpad
el problema técnico, yo creo que es Apple, que no se lleva muy bien con Microsoft. Realmente aquí lo que veríais es una gráfica que os haremos llegar, en la cual veis que de todos los sectores, el sector aeronáutico, en el año, por ejemplo, 2005, era un sector que tenía un margen de beneficios menor del 2%, menor aún que la venta al por mayor y que cualquier otro tipo de sector en Estados Unidos. Y esta es una respuesta, como bien decías, Gabriel, que tiene mucho sentido a toro pasado, evidentemente. El problema es toda la gente que había invertido antes del 11 de septiembre en el sector aeronáutico, pues el sector aeronáutico, después de lo que ocurrió el 11 de septiembre, no ha vuelto a ser el mismo hoy día, 16 años después, ¿vale? Entonces, es un sector muy complicado, pero quiero explicar un caso de éxito muy interesante, que es el de Southwest Airlines, que es una compañía que en un sector tan complejo como el sector aeronáutico lanza un modelo de negocio de muchísimo éxito. Entonces, ¿qué es lo que hace Southwest Airlines? Southwest Airlines empieza en Texas a finales de los años 60 como una aerolínea que monta un modelo de negocio que hoy día muchos conocéis y que está basado en una gestión de sus operaciones tremendamente eficiente. Ellos son de los primeros que deciden que no hay asiento asignado a los pasajeros, que todos los pasajeros se pueden hacer cola según van llegando, que no embarca primero business ni clase turista, porque no hay ni business ni clase turista, todo el mundo tiene la misma clase, y en definitiva pues basan el típico modelo operativo que conocéis muy bien, que está basado en muchísima eficiencia en mis operaciones, muchísima puntualidad. Pero ellos meten un componente que no tiene, por ejemplo, la gente de Ryanair, que conoceréis los que estáis en Europa, o que tienen algunas otras aerolíneas de bajo coste. Ellos se dan cuenta de que esto no va solo de que yo llegue siempre a tiempo y de que mi precio sea muy bajo porque tengo un modelo operativo que es tremendamente eficiente, sino que es tremendamente importante el ser capaz de llegar al alma del cliente. Entonces, lo que ellos diseñan a finales de los años 60 y van desarrollando las subsiguientes décadas es una estrategia que les permite de verdad ser muy eficientes en costes, ser muy puntuales, ser muy baratos y llegar al alma del cliente. ¿Y cómo lo hacen? Pues para ver cómo lo hacen, vamos a poner un vídeo que lo explica. Yo espero que se oiga bien. Good evening, folks. Welcome aboard Southwest Airlines Flight 372, service to Oklahoma City. Those of you that have flown us before know that we do things a little bit differently here on Southwest. Some of us tell jokes, some of us sing, some of us just stand there and look beautiful. I, unfortunately, can do none of those. So here's the one thing that I do know how to do. We're going to shake things up a little bit. I need a little audience participation. Otherwise, this is not going to go over well at all. So here's what I need, especially you guys in the front because you know what's coming. All right, I need a beat, all right? All I need you to do is stomp and clap, and I'm going to do the rest because I've had 5 flights today, and I just cannot do the regular boring announcement again. Otherwise, I'm going to put myself to sleep. So, you guys with me? All right. So give me a stomp, clap, clap. Come on, stomp, clap, clap. Stay on beat there. There you go. Keep that going. This is Flight 372 on SWA. The flight attendants on board serving you today. Teresa in the middle, David in the back. My name is David and I'm here to tell you that shortly after takeoff, first things first, there's soft drinks and coffee to quench your thirst. But if you want another kind of drink, then just holler. Alcoholic beverages will be $4. If a Monster Energy drink is your plan, that'll be $3 and you get the whole can. We won't take your cash, you gotta pay with plastic. If you have a coupon, then that's fantastic. We know you're ready to get to new places. Open up the bins, put away your suitcases. Carry on items, go under the seat in front of you, so none of you have things by your feet. If you have a seat on the road with the exit, we're gonna talk to you, so you might as well expect it. You gotta help evacuate in case we need you. If you don't want them, we're gonna reseat you. Before we leave, our advice is put away your electronic devices. Fasten your seatbelt, then put your trays up. Press the button to make the seat back raise up. Sit back, relax, have a good time. It's almost time to go, so I'm done with the rhyme. Thank you for the fact that I wasn't ignored. This is Southwest Airlines. Welcome aboard. Southwest Airlines se da cuenta de que tienen que llegar al alma del cliente, tienen que ser diferentes, independientemente de que lleguen siempre a tiempo y sean muy baratos.
Y lo que ellos hacen es que primero eligen a su personal con un proceso de selección muy orientado a buscar gente positiva, gente creativa y de verdad gente que quiere hacer cosas diferentes, y les dan la directriz de que hagan lo que ellos quieran hacer para que los pasajeros sientan que ese vuelo es una experiencia única, diferente, memorable. Si os metéis en internet y buscáis vídeos de Southwest Airlines, veréis de todo. Veréis este señor que canta un rap, veréis azafatas que cuentan chistes, cualquier cosa, pero se dan cuenta de que esto va de una operación muy eficiente y una increíble y excelente experiencia de cliente. Esta es una estrategia que ellos empiezan a desplegar y lo hacen muy bien. De hecho, antes del 11 de septiembre de 2001, Southwest Airlines ya había ganado la Triple Corona en Estados Unidos, que es al servicio, que es básicamente la única aerolínea que lo ha conseguido en ese país. La Triple Corona es que es la aerolínea que tiene mejor satisfacción de cliente, menor número de maletas perdidas y mejor puntualidad. La única compañía que lo consigue y durante 4 años consecutivos además. Con lo cual, una historia de gran éxito empresarial, aparentemente, y no solo eso, sino que su valor en bolsa, sus beneficios, su expansión geográfica en el país, pues va fenomenal, ¿no? Crecimientos de doble dígito, como la UNIR, por ejemplo, y muy bien. ¿Qué ocurre? Que tú puedes diseñar una estrategia muy bien, pero la cuestión es qué haces cuando hay una gran disrupción en el mercado. Y vamos a hablar de disrupción digital, pero como os comentaba, antes de la disrupción digital está la disrupción que ocurre en el sector aeronáutico en el año 2001, el 11 de septiembre, y después de estos terribles acontecimientos, de lo que se da cuenta Jim Parker, el consejero delegado de Southwest Airlines, es de que el día 14 de septiembre tenía que pagar 176 millones de dólares a sus empleados porque tenían que repartir los beneficios. Y después de lo que había ocurrido el 11 de septiembre, él se da cuenta de que a partir de ese momento va a haber una guerra de acceso a la liquidez entre todas las compañías aéreas norteamericanas. Porque cualquier persona que después del 11 de septiembre tenía que coger un avión en Estados Unidos sentía que se estaba jugando la vida. Y él se da cuenta pues, de que hay una gran disrupción y de que no tiene claro qué va a hacer, no sabe qué hacer. Y no puede simular lo que va a ocurrir porque nunca había ocurrido nada igual. Entonces, empiezan a pensar qué van a hacer sus competidores. Y de lo que se dan cuenta es de que sus competidores van a dejar aproximadamente el 25% de la flota en tierra, van a despedir al 20% de sus empleados y a los que queden en las compañías además les van a bajar el sueldo. Entonces, Jim Parker, como os comentaba, tenía que pagar 176 millones de dólares en 3 días después del 11 de septiembre. Dice, ¿lo hago o no lo hago? Y lo siguiente que tiene que pensar es, ¿y qué hago con la flota? ¿Y qué hago con mis empleados? Teniendo en cuenta que su estrategia se basa en la diferenciación y en la eficiencia de las operaciones, y que esa diferenciación es clave el empleado, como habéis visto en el vídeo, porque sin gente como la que ellos tienen eso no puede funcionar, deciden tomar la decisión de no dejar ni un solo avión en tierra, no despedir a nadie y no bajar el sueldo a nadie, y además repartir los beneficios. Los únicos que se bajaron el sueldo, y además de manera voluntaria, fue la alta dirección. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienen que, primero, si salen con todos los aviones, tienen que llenarlos. ¿Cómo hacemos para llenarlos? Meten mucha creatividad y mucha innovación en su campaña de marketing y lanzan un mensaje al pueblo norteamericano que es el siguiente: tenéis que volver a tomar el control de vuestras vidas. No podéis permitir que lo que ha ocurrido os impida ser quienes sois de verdad. Y además de eso, hacen una reducción de precios, si ya eran baratos, aún más agresiva. Bueno, consiguen llenar todos los aviones. No solo eso, sino que fueron la única aerolínea norteamericana que el cuarto trimestre del año 2001 consigue beneficios. Y después de aquello, beneficios trimestre tras trimestre tras trimestre. ¿Dónde está Southwest Airlines hoy día? Hoy día es la segunda compañía con mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. De esa pequeña compañía tejana que empezó con una estrategia muy diferente, cómo fueron capaces de modificarla ligeramente pero sin perder la esencia de su estrategia es una de las claves. Aquí lo que tenéis es otra transparencia donde deberían de aparecer los datos. Pero como os digo, el resumen es ese. La estrategia les salió bien y han conseguido pues, ser la segunda compañía más importante de Estados Unidos a día de hoy, ¿vale? Moraleja de esta historia: la experiencia del cliente es una de las claves. Las compañías tienen que analizar cómo llegar a ese alma del cliente que comentábamos al principio, cuál es la llave para llegar a ese alma del cliente, entre otras cosas. Lo que ocurre hoy día, 16 años después, es que el cliente ha cambiado mucho. ¿Y por qué ha cambiado el cliente?
Yo sigo siendo en teoría la misma persona que hace 16 años. Realmente no soy la misma persona, porque 16 años después tengo acceso a muchísima más información que antes, tengo acceso en tiempo real a esa información y soy mucho más poderoso que antes. Tengo un superpoder, no era consciente de ello, pero la realidad es que tengo un superpoder. Y eso lo que ocurre hoy día y lo que le ocurre a las empresas es que se dan cuenta de que tienen que servir a un cliente que es mucho más complejo, que es mucho más sofisticado, que es cierto que es mucho más fácil influenciarle porque está expuesto a mucha más información que antes y mucho más en tiempo real, pero a la vez es mucho más explorador y es un cliente que está acostumbrado a que le sorprendan continuamente. Y no solo eso, sino que uno de los problemas de esa sorpresa que le gusta al cliente digital hoy día es que la mejor experiencia que ha tenido un cliente hoy día es la mínima experiencia aceptable que va a tener en la siguiente interacción con una empresa, no solo de ese sector, sino de cualquier sector cercano a ese sector en el que ha tenido esa gran experiencia. Con lo cual, las empresas, hoy día incluso más que en el año 2001, tienen que tener una obsesión por de verdad hacer que esa experiencia sea memorable. Esa lección aprendida de Southwest Airlines hoy día está aún mucho más vigente que antes. Y lo que comentábamos antes, somos clientes muy complicados. Además queremos una hiperpersonalización, ese era uno de los temas que estábamos hablando Gabriel y yo antes. Hoy día todas estas tecnologías, la analítica, el cloud, el big data y la analítica que estamos comentando, las redes sociales, todo lo que es el acceso a todos estos datos de una manera barata y fácil, permiten a mis competidores personalizar mucho la oferta y a los clientes lo que nos vuelve es pues más caprichosos y mucho más exigentes. Y esa es la realidad. El otro concepto importante en cuanto a ese cambio del cliente es el cambio del cliente ya no solo en cuanto a lo que busca el cliente, sino cómo lo busca. Es decir, el cliente hoy día ya no solo está buscando una perfecta experiencia, una sorpresa cuando está consumiendo mi producto y mi servicio. No. El cliente lo que está buscando es que todo el proceso y todo el itinerario que él recorre desde que está buscando un producto o servicio que mi empresa le puede dar hasta el propio disfrute del mismo, como lo que ocurre después de haber disfrutado del mismo, sea perfecto y no tenga fisuras. Y esta es otra de las claves que quería poner sobre la mesa. Ya no tenemos que tener el mejor producto, ya no tenemos que tener el mejor servicio, tenemos que tener también el mejor control de todo el itinerario que recorre el cliente desde antes de interaccionar con mi marca, durante la interacción y después de haber interaccionado durante el consumo de ese producto y ese servicio. Eso es fundamental hoy día y esto es aún más complicado porque la interacción ya no es meramente por un canal físico, ahora hay también un canal online, hay un canal físico y tengo que asegurarme de que todos los puntos de contacto de mi compañía con el cliente durante su itinerario, independientemente de que sean físicos o digitales, sean perfectos y que esa experiencia fluya y no se rompa. Y que si yo paso del canal físico al canal online o al canal digital, no tenga que volver al punto de inicio, porque no había comunicación entre los señores de las tiendas físicas de la marca que me está vendiendo lo que sea y los señores responsables del canal online. Este es otro de los conceptos tremendamente importantes cuando yo estoy diseñando, como hacían los señores de Southwest, qué es lo que voy a hacer para diferenciarme. Otro de los puntos clave está en ese itinerario de cliente y lo que implica. Como estábamos diciendo, es muy importante el entender que ya no nos tenemos que centrar en el producto o el servicio, sino en la cadena de experiencias. Vale. ¿Cuál es el dato? El dato es que hoy día hay muy pocas compañías que sean capaces de hacerlo. Esto es una gran oportunidad y una gran amenaza a sí mismo, porque como estábamos comentando, el cliente hoy día tiene acceso a mucha información y somos personas que la mínima experiencia aceptable va a ser la mejor que tuve anteriormente con mi competidor o con alguna otra empresa que estaba haciendo algo parecido. ¿Vale? Aquí tenéis algunos datos que da McKinsey y que, bueno, pues que están básicamente ponen cifras a lo que estamos explicando. Y la satisfacción del cliente y la experiencia del cliente, independientemente del sector, es una de las claves del éxito. Pero claro, esta experiencia de cliente por sí sola no es lo único, porque tiene que haber una serie de operaciones en mi compañía que tienen que funcionar de una manera perfectamente imbricada con la experiencia de cliente, de manera que esa promesa de la experiencia de cliente no se rompa. Aquí en España, por ejemplo, ha habido un caso muy paradigmático estas Navidades,
de una importante aerolínea, de nuevo hablamos de aerolíneas, que tiene una de las mejores aplicaciones digitales que hay para coger un avión. Increíble la aplicación digital. Bueno, pues fallaron en sus operaciones y han tenido a un montón de gente parada en el aeropuerto del Prat durante días. Es decir, por muy buena que sea mi experiencia digital de cliente, por muy bien que yo la haya diseñado, si luego las operaciones de mi compañía no están perfectamente imbricadas y no trato todo esto como algo que es holístico y un todo, no va a funcionar. Y este ejemplo que tenéis aquí es el ejemplo de un hotel, pero vamos, como os digo, esto aplica a los hoteles y aplica a las aerolíneas y aplica a los operadores de telecomunicaciones y en definitiva a cualquier compañía que esté vendiendo un producto o un servicio. Hablábamos de la llave del alma. Tenemos claro que llegar al alma del cliente es fundamental. ¿Y cuál puede ser esa llave? Bueno, pues esa llave es el móvil. ¿Qué ocurre? Que hoy día somos capaces, gracias al móvil y a toda la información que hay alrededor del móvil, tanto en cosas como en personas, de llegar a ese alma del cliente. Aquí lo que tienes es un breve ejemplo de cuál es un ejemplo de ese itinerario de cliente que os comentaba antes, de alguien, por ejemplo, que va a reservar un hotel y que se va de vacaciones a algún sitio. Entonces, gracias al móvil, yo puedo saber como empresa, por ejemplo, que le ha vendido la habitación de hotel a este señor, que este señor acaba de hacer la reserva del viaje. Gracias al móvil, puesto que el móvil da información de en dónde me encuentro en todo momento a esa empresa que tiene esa aplicación en mi móvil, esa empresa puede decidir, por ejemplo, darme información de cuál es el tiempo en esa zona en la que yo voy a ir de vacaciones para que yo lo vea en mi móvil y pueda planificar el tipo de ropa que tengo que llevar. Gracias al móvil, esa empresa que me ha vendido esas vacaciones en su hotel puede saber que yo estoy en un centro comercial. Y gracias al móvil, esa empresa puede enviarme un cupón para que yo compre algo que ellos saben que voy a necesitar durante mis vacaciones en alguno de los establecimientos que están asociados a mi marca, por ejemplo. Gracias al móvil, cuando yo estoy yendo al aeropuerto, puedo recibir un mensaje de esa misma empresa y de esa marca que quiere quedar bien conmigo, diciéndome, ten cuidado porque si vas al aeropuerto por el camino que estás cogiendo vas a tener un problema porque ha habido un accidente en esta autopista y no vas a llegar a coger tu vuelo para llegar. Por ejemplo, o gracias al móvil, esta empresa que me ha vendido estas vacaciones me puede vender música o me puede vender contenidos para que yo consuma durante ese viaje en avión, por ejemplo. Gracias al móvil, de nuevo, siguiendo con el ejemplo de cómo llego a hacer esa experiencia inolvidable, esta empresa que me ha vendido la habitación de hotel y las vacaciones puede saber que yo estoy a punto de llegar y que cuando yo estoy pasando por la puerta, yo soy Luis Manuel Díaz de Terán y estos señores, antes de que yo me identifique, me van a decir, bienvenido señor Díaz de Terán, gracias a que usted ha venido aquí y gracias a que yo tengo unos datos en mi compañía, además me voy a asegurar de que usted, gracias al móvil de nuevo, pueda abrir su habitación y además le voy a decir cuando usted esté en alguna zona de la ciudad que es una zona poco recomendable por lo que sea, le voy a avisar para que salga usted de esta zona de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias al móvil, cuando yo me vuelvo a mi casa, me pueden seguir en contacto conmigo, dándome información, descuentos y haciendo cosas para que yo recomiende esa marca con la que yo he pasado mis vacaciones. Es decir, ahora mismo tenemos la capacidad de hacer que ese itinerario de cliente sea perfecto gracias a este dispositivo. Ese es uno de los ejemplos. En definitiva, lo que están haciendo las compañías y lo que tienen que hacer es moverse de un modelo que estaba centrado en la empresa a un modelo que está centrado en el cliente. Y esta es la clave. Antes y hoy día muchas compañías siguen haciéndolo. Las compañías lo que hacían es que tenían canales independientes mediante los cuales contrataban con el cliente y hoy en día, como os comentaba, el itinerario tiene que ser perfecto independientemente del canal por el que el cliente empiece la interacción con mi marca y por el que continúe. Hoy día sigue habiendo compañías que tienen departamentos de online y departamentos de venta en tienda que tienen objetivos encontrados y que están poniéndoles, creando una cultura que hace que los señores de la tienda ni de broma compartan la información con los de online porque los de online son el enemigo a batir dentro de mi compañía. Y esto, como les digo, sigue ocurriendo hoy día en muchas compañías y en muchos sectores. Entonces, esta es una de las claves. Olvidémonos de los canales, centrémonos en el cliente y pensemos que esto tiene que ser una cadena de experiencias y analicemos cómo esa cadena no se rompe. ¿Qué más ocurre en una compañía, en un modelo central de la compañía? Pues que yo hago mi producto y el cliente es el que se adapta a mi producto. Ahora es al revés. Mi producto y mi servicio tienen que adaptarse al cliente y estar personalizados para el cliente.
En un modelo centrado en la empresa, el foco está en la cadena de valor y en el producto. Como os comentaba, el foco tiene que estar en la cadena de experiencias del cliente. Y no solo eso, sino que las compañías miden el rendimiento de una manera que está muy poco centrada normalmente en el rendimiento digital y en el rendimiento de esa experiencia de cliente. Eso es otro de los cambios importantes que hay que dar. El combustible que usan las compañías para ser capaces de hacer que esta cadena de experiencia sea perfecta son los datos. Estamos hablando antes de lo importante que es cómo saco conclusiones de mis datos. Soy capaz de hacer esto de manera automática, es decir, soy capaz de meter analítica e inteligencia artificial, y lo que es aún más interesante, no solo soy capaz de sacar conclusiones de mis datos de manera automática, sino que soy capaz de generar acciones de manera automática, como estábamos hablando antes en el ejemplo del turista que se iba al hotel. Es decir, soy capaz de entender que cuando este señor está en el centro comercial, de manera automática le tengo que enviar una recomendación o un bono de descuento para que compre tal cosa que yo sé que va a necesitar en sus vacaciones. Esta es otra de las claves. Lo que está ocurriendo a nivel de analítica y de Big Data es tremendamente importante. Ya no vale solo con tener un gran Big Data y con tener a gente que está pues guardando los datos, sino que tengo que entender cómo montar algoritmos y modelos de inteligencia artificial para automatizar todo esto. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo antes, porque mi competencia ya lo está haciendo, ¿vale? Resumiendo, el pilar de la experiencia del cliente es fundamental y de lo que estamos hablando es de meternos en la economía de la experiencia. Ser capaces de meternos en la economía de la experiencia es muy importante porque voy a disminuir las fugas, voy a aumentar el valor que va a generar ese cliente en mi compañía. Bueno, todo esto queda muy claro, está muy bien y pues bueno, pues es muy bonito. Pero la realidad es que hay unas grandes amenazas también. Esta presentación habla de la llave del alma, pero también habla del ladrón de guante blanco. ¿Y quién es el ladrón de guante blanco? Pues un ladrón de guante blanco es una persona que te está robando y ni siquiera te estás dando cuenta de que te está robando. Y eso es lo que ocurre cuando hay un proceso de disrupción digital, que como bien recuerda Gabriel es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, si analizáis cómo funciona un proceso de disrupción digital, y os recomiendo el libro de Clayton Christensen llamado El dilema del innovador, que habla de esto y de cómo funciona, pues en un proceso de disrupción, independientemente de que sea digital o no, lo que ocurre es que yo tengo una posición en el mercado, soy uno de los actores clave del mercado, y de repente veo que entra un nuevo competidor con una proposición de valor mucho más barata y de mucho menos calidad que la mía, y que en el fondo no está apuntando a los clientes a los que estoy yo apuntando. Entonces, lo que suele ocurrir en un proceso de disrupción digital es que, como decía antes, igual que con el ladrón de guante blanco, no me doy ni cuenta de que esto está ocurriendo, porque es gente que no está haciendo cosas que realmente sean comparables a las que yo hago. En un proceso de disrupción lo que ocurre es que estos señores que entraron por abajo con proposiciones de valor muy baratas y apuntando a segmentos de muy bajo valor para mí, empiezan a mejorar su oferta hasta que llega un momento en que se convierte en una competencia real. Y en un proceso de disrupción lo que ocurre es que mi modelo de negocio heredado de años o de meses o de décadas es un modelo que es muy difícil cambiarlo frente al de este nuevo actor que es un disruptor. Entonces, el problema, y esta la voy a pasar, el problema que ocurre es que la disrupción digital es muchísimo más rápida de lo que era la disrupción de la que hablaba Clayton Christensen. Y la disrupción digital lo que está haciendo hoy día en muchas industrias, y de hecho no hay ninguna industria, lo pongo ya sobre la mesa, que esté a salvo de la disrupción digital, ni siquiera los agricultores, desde luego la hotelera tampoco lo está. Vamos a hablar del caso de Airbnb como un ejemplo paradigmático de la disrupción digital. Cuando los señores de Airbnb en el año 2007 decidieron poner 2 camas hinchables en su apartamento de San Francisco porque no tenían dinero para llegar a pagar el alquiler, pues nadie los consideraba una amenaza. Cuando los señores de Airbnb sacan en el año 2008 esa página web mediante la cual empiezan a ofrecer un modelo de negocio mediante el cual yo te permito que anuncies tu habitación para que la gente pueda usar este Air Bed and Breakfast, que era como se llamaba, en tu casa, los hoteles tampoco lo que sea una disrupción, porque bueno, los hoteles no están pensando en este tipo de personas. Hoy Airbnb vale más dinero que cualquier otra cadena hotelera. En el año 2015 ya valía más dinero que cualquier otra cadena hotelera. En solo 8 años ha destrozado el modelo hotelero, y esa es un ejemplo paradigmático de lo rápida que es la disrupción digital hoy día. ¿Por qué lo ha destrozado?
Pues porque independientemente que hayan ido refinando su modelo de negocio y su proposición de valor escalando, como decíamos en el caso de la disrupción, lo que tienen es un modelo que se basa en hacer de intermediario entre muchos que venden y muchos que compran. Y el nivel de inversión que necesita Airbnb para hacer esto es muchísimo menor y necesita mucho menos tiempo para conseguir un volumen de habitaciones tremendo que el resto de competidores que veis en esta transparencia. Esto es el problema de la disrupción digital, es decir, es muchísimo más rápida de lo que es cualquier proceso de disrupción que no sea digital. Como veis aquí, pues ha ido disminuyendo este tiempo y este proceso se ha acelerado una barbaridad. La clave es qué pueden hacer las empresas para adaptarse. La clave también es, por cierto, qué podéis hacer vosotros para ser disruptores digitales. O sea que esta presentación vale tanto para el que se quiere defender como para el que quiere atacar. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los pilares principales para diseñar una estrategia correcta. Y los pilares principales no han variado con respecto a lo que hacía Southwest Airlines en el año 2001, independientemente de que el problema de disrupción que Southwest tenía no era digital, pero esos pilares no han variado. Uno de los pilares que hay que tener en cuenta es la experiencia de cliente. En esta presentación hemos hablado mucho de experiencia de cliente y no voy a extenderme más porque es de lo que hemos hablado, pero clave el que yo me asegure de que esa experiencia de cliente es perfecta, y el corolario de lo que comentaba también antes es no olvidemos que la experiencia de cliente no es en el momento de consumo, sino durante toda la interacción del cliente con mi marca. Importantísimo, también hemos hablado de ello, la operación. El modelo operativo de mi compañía tiene que ser un modelo ágil y flexible. Tengo que ser capaz de tener unas operaciones que se pueden adaptar muy rápidamente a las innovaciones que saca negocio, para que de verdad esa promesa que yo quiero dar con esa experiencia increíble sea real y no se vea rota, como en el caso que os contaba de la aerolínea en el aeropuerto del Prat. Mi modelo de negocio, tengo que ser capaz, obviamente, de generar un modelo de negocio, ahora hablaremos un poquito más en detalle de esto, que me permita sacar el máximo partido a todas las oportunidades que hay hoy día. Y lo que es fundamental también, y que muchas veces se olvida, es la innovación. ¿Cuál es mi modelo de innovación en mi compañía? Si yo no soy capaz de generar una cultura y unos modelos de innovación en mi compañía que me permitan estar mejorando mi propuesta de valor de manera continuada, voy a tener muchos problemas, porque como habíamos explicado antes, la disrupción digital es tremendamente rápida, con lo cual las únicas compañías que van a estar en el mercado en muy breve espacio de tiempo son las que innovan, el resto sencillamente no estarán. Y esta ecuación es un producto, no es una suma. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que nadie que quiera aprovechar las oportunidades de la disrupción digital puede afrontar esto de manera aislada. Tiene que afrontar de una manera holística la innovación, la experiencia, la operación y el modelo de negocio. Y esto es fundamental. Cuando en Altran trabajamos en diseñar estrategias, en la parte digital, siempre estamos atacando estos 4 ejes. Si no, no puede funcionar. Algunos ejemplos de modelos de negocio por ir cerrando. Pues hablábamos del caso de Airbnb, que no tiene que invertir comparado con sus competidores, que sí que tienen que invertir y mucho. Esto se basa en que hay fundamentalmente 4 tipos de modelos de negocio. Está el modelo de negocio en el cual lo que tú haces es que construyes activos y los vendes. Está el modelo de negocio en el cual lo que tú haces es que das un servicio. Normalmente en los modelos de negocio de servicios, por ejemplo de la consultoría, depende de las personas y en función de las personas tú eres capaz de dar unos servicios u otros. Puedes tener un modelo en el cual lo que tú haces es generar una tecnología que vendes a mucha gente, con lo cual ya multiplicas más, o puedes hacer como hace Uber o como hace Airbnb, que lo que ellos hacen es ponerse en medio de muchos que compran y muchos que venden. Como ves en la gráfica, lo que ocurre en estos casos es que la capacidad de escalado es tremenda en el caso de un orquestador de red como Airbnb frente a una empresa que lo que tiene es activos y construye activos como es un hotel. Entonces, esto lo que explica es que un Airbnb sea capaz de en solo 7 años adelantar a todo el mundo en el sector hotelero, porque el factor multiplicador, que lo tenéis en la gráfica de la derecha, es tremendamente grande. Y una empresa como Airbnb, en función de sus ingresos, en la bolsa se valora 8 veces más que una empresa que tiene activos, que solo se valora 2 veces en función de sus ingresos. Es decir, hay un factor multiplicador tremendo.
Aquí tenéis algunos ejemplos de empresas que siguen estos modelos de negocios. Obviamente aquí, como veis, en proveedores de servicios están alteran con alguna otra empresa peor, como Accenture. Y luego tenéis abajo algunos otros indicadores que explican por qué es tan interesante el modelo de oro orquestador. Desde el punto de vista del retorno sobre los activos o los beneficios, el multiplicador del que hablábamos y desde luego el incremento de las ventas. La última reflexión sobre la innovación. Esta es otra de las claves y de hecho Altran es una compañía que está muy centrada en lo que es la innovación y el I+D. La clave está en cómo puedo ser mucho más innovador y no hay una receta mágica. Lo que sí que tiene que haber es una clarísima concienciación de la alta dirección y de hecho en el caso de la UNIR, por ejemplo, me comentaba Gabriel que tienen la gran suerte de que el consejero delegado es una persona tremendamente innovadora y que ayuda a que la cultura sea innovadora dentro de la organización y esa es una de las claves, es decir, ya no me vale con ser una empresa que innova algo muy bien. Una vez tengo que asegurarme de que tengo un proceso consistente y repetitivo que me permite coger las mejores ideas de mis empleados y del mercado y de las universidades y en definitiva del ecosistema. ¿Cómo montar este modelo? Es una de las claves para asegurar que de verdad tenemos éxito en un mundo como este de la disrupción digital. Poco más. Muchas gracias. Muy bien. Nada, pues muchísimas gracias. Luis Manuel, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario en especial. A mí sí que se me ocurría un par de preguntas que te quería hacer y que me han viniendo ahora mismo a la cabeza a medida que te iba escuchando, ¿no? Y bueno, que no sé si es exactamente una pregunta y si tiene contestación, pero cuando hablas del alma del cliente, yo creo que en casi todo, por lo menos en España, en todos los sectores, se habla de cliente menos en dos. La salud y la educación, ¿no? La salud, pues están los enfermos, no son clientes, o los pacientes, mejor dicho, y la educación los alumnos, ¿no? Los alumnos, tú cuando hablas de cliente, pues suena en una universidad, en un colegio, pues es alumno, ¿no? Y bueno, yo nunca he preguntado, pero sí que me he preguntado a mí mismo, ¿por qué nos llaman clientes a los alumnos y por qué nos llaman? Y yo creo porque ahí hay una vinculación, ¿no? Que va un poquito más allá que la que puede tener un cliente con un hotel, con una aerolínea, ¿no? Si te duele la cabeza, puedes estar en el mejor hotel del mundo y en el mejor avión del mundo, que te encuentras mal, ¿no? O sea, afecta a la persona de una manera muy especial y con una vinculación, yo creo, incluso mayor y mucho más emotiva. En este sentido, mi pregunta es, el llegar al alma del cliente en estos sectores que son, entre comillas, tan especiales, ¿es también factible? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? Yo creo que nosotros desde la universidad sí que hemos dado un paso en ese proceso disruptivo. No sé si en el sector sanitario hemos dado ese paso, en el sector educativo, pero también es cierto que el tocar, el ver, el palpar, el ver a tu profesor, la presencialidad tiene un componente muy importante. Y en el ámbito sanitario también, ¿no? O sea, que ya existe, yo creo que pues una atención sanitaria online, entre comillas, ¿no? A través de la red, pero es muy importante, ¿no? El tocar, el palpar, el que el médico te... Y bueno, en ese sentido, no sé si es una pregunta o no, pero sí que es una muy buena pregunta y de hecho se están haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el sector de la salud es totalmente correcto que existen sistemas online para facilitar que la gente no tenga que ir presencialmente al médico. Y en determinados casos, por ejemplo, como en países de vías de desarrollo o el tercer mundo, es algo que es tremendamente importante para determinadas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que olvidémonos de la parte online. Aquí de lo que estamos hablando es que la disrupción digital lo que permite es el acceso de una manera barata a muchos datos y nos permite sacar conclusiones de esos datos. Independientemente de que a mí me llamen paciente o cliente, que obviamente prefiero que me llamen paciente, lo que a mí sí me interesa mucho cuando yo voy al médico es que ese médico sepa perfectamente quién soy, cuál ha sido mi historial médico y es más, que tenga algún tipo de ayuda analítica que le dé recomendaciones basándose en los síntomas que yo tengo, que han tenido otras personas a nivel mundial, sobre cuál es el mejor tratamiento para darme a mí, independientemente de cómo se me denomine.
Esto, a día de hoy, ya lo están haciendo algunos hospitales. ¿En qué mercado están innovando más en esto? Pues en el estadounidense. Quizás porque los consideran más clientes, porque es sanidad privada y porque hay una hipercompetitividad, pero se están haciendo cosas tremendamente interesantes a este respecto en el sector sanitario, por ejemplo, y las claves son las mismas. Las claves son entender la personalización máxima para el paciente y el entender que gracias a estas tecnologías que ahora son tan baratas, puedo hacer que el trabajo y la experiencia de ese paciente sea memorable, desde el punto de vista de que la satisfacción sea máxima, desde el punto de vista de que los errores sean mínimos y, como estábamos diciendo, pues que sea de alta calidad. Y con el alumno, vosotros estáis haciendo cosas muy innovadoras, que se apalancan en muchas de estas cosas. Y hemos estado hablando también de que en el futuro se habla de la educación adaptativa. Es decir, independientemente de que seamos alumnos, también yo como alumno quiero la máxima personalización. Como la UNIR se asegure de que la personalización sea máxima para mí y para mis capacidades y para mis dificultades y que esos contenidos se adapten a mí, es otra de las claves para que mis alumnos estén tremendamente satisfechos, independientemente de que se llamen alumnos, clientes, pacientes. Las claves siguen siendo válidas. Muy bien. Jonathan nos dice, la innovación se adjudica al uso al uso del Internet en las cosas, ¿de qué manera potencia el negocio? Yo no entiendo muy bien. Internet de las cosas. Internet de las cosas, en efecto, es una de las claves para digitalizar el mundo físico. Y esta pregunta es muy interesante, de hecho. Estábamos hablando antes del sector hotelero. Una de las cosas que se está haciendo en el sector hotelero es se están empezando a sensorizar habitaciones de los hoteles para que la habitación sea capaz de regular la iluminación en función de cuál sea mi estado de ánimo o de cambiar lo que se proyecta en la pared de mi habitación. Es decir, se están haciendo cosas tremendamente innovadoras y todo esto está relacionado con las cosas que hay a mi alrededor que sean capaces de detectar quién soy yo, dónde estoy, cómo me encuentro, voy rápido, voy despacio, acabo de llegar, incluso cuáles son mis pulsaciones, estoy contento, estoy triste, etc. Es una de las claves, desde luego. Como yo soy capaz de digitalizar lo físico, Internet de las cosas está ahí para eso. Y cada vez hay más inversión en ello y es uno de los mercados de más crecimiento y más interés. Muy bien. Fenomenal. Bueno, nos quedan 2 minutos. Si no hay ninguna pregunta, yo voy a hacer la última y ya... y finalizamos la sesión. Entiendo que toda esta disrupción supone un cambio en los modos de hacer, prácticamente en casi todos los sectores, en los modos de trabajar, y eso entiendo que también supone un cambio en el mercado laboral en cuanto a la especialización y los conocimientos que ha de tener, pues, sobre todo las nuevas generaciones que van entrando en el mercado laboral y en las distintas empresas. ¿Qué nos puedes comentar respecto al efecto que tiene sobre el mercado laboral en las nuevas generaciones que lo tienen más fácil y en las que ya no somos tan jóvenes que no lo tenemos tanto? Esa es una excelente pregunta, de nuevo, porque tampoco hay una respuesta clara. Sí que hay pistas muy importantes, es decir, aquellos que tengáis interés por la tecnología, pues es muy importante que aprovechéis ese interés para generar un título que esté muy relacionado pues, con áreas tecnológicas punteras como las que estamos hablando de digital, analítica, big data, Internet de las cosas. Todo lo que podáis hacer para meteros en ese mundo seguro que va a tener muchísimo futuro porque son mercados de fuerte crecimiento. Aquellos que no estemos o no estéis tan orientados a la tecnología, pues lo que tenéis que tener en cuenta es que al final lo que hace la tecnología es que automatiza procesos que son sistemáticos y que son sencillos, con lo cual toda aquella actividad profesional que requiera de creatividad, que requiera de flexibilidad, que requiera de ese toque humano y de esa atención humana y de esa interacción humana, pues es una actividad que difícilmente en el corto plazo va a tener problemas con la disrupción digital. Pero aquellas actividades mecánicas administrativas tendrán problemas. Entonces yo me orientaría a ingenierías, me orientaría a másters en temas de digital, en temas de analítica, en temas de IoT, o me orientaría a desarrollar mis capacidades y mi flexibilidad y sobre todo a no olvidar que el secreto está en no dejar de aprender. No dejar de aprender, no dejar de estudiar. Esa es una de las claves.
Muy bien, pues muchísimas gracias Luis Manuel por la intervención, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias. Jonathan, Douglas, Eduardo, Mónica, Juan, Adriana, bueno, todos los que habéis estado conectados y habéis hecho alguna pregunta, los que estéis conectados y no habéis tenido ninguna intervención, muchísimas gracias a todos desde la Universidad Internacional de La Rioja. Esperamos que os haya gustado esta sesión, que yo creo que ha sido muy interesante, muy actual y a mí por lo menos me ha dado muchas ideas, no sé a vosotros. Un fuerte abrazo y gracias a todos por asistir. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao.